Saludo cordial, hermanos y amigos. Generalmente las personas esperan algo de ti, o uno espera algo de otra persona o de una institución, bien sea por el rol que se desempeña, bien sea por la profesión o por las habilidades que tiene la persona o que uno tiene. En una ocasión, una mujer le reclamaba al inspector de la policía el reconocimiento o el pago por el robo que le hicieron en su propiedad. ¿Cómo le robaron?, le pregunta el inspector a la señora. Y la señora le contesta: no, simplemente me dormí y los ladrones entonces se entraron y me robaron. Pero, ¿por qué te dormiste?, pregunta el inspector. Bueno, me dormí porque creí que ustedes estaban despiertos. Al inspector le agradó tanto la respuesta y la confianza de esta mujer que depositaba en la institución, que ordenó que le pagaran todo lo que se le había perdido. Los ciudadanos y gobernados esperan que los gobiernos humanos vigilen sus propiedades y pertenencias, como también el gobierno espera que sus gobernados cumplan con sus impuestos y cumplan con sus deberes. Pero en muchas ocasiones todo esto fracasa y se esperan muchas cosas de otros, pero se esperan también muchas cosas de ti. Y el único que realmente no duerme ni fracasa es el gobierno de Dios. Quiero invitarlos, hermanos, para que vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 9, y nos ubiquemos en el versículo 37 y siguientes, para que veamos algo relacionado con este tema que hemos planteado inicialmente. Lucas capítulo 9, a partir del versículo 37, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Versículo 41. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la bendición y el privilegio que nos das en esta oportunidad. Nos enseñas a través de tu bendita palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, que sea tu Espíritu Santo en todos nosotros, Señor, guiándonos, orientándonos, y que tu enseñanza llegue de una forma sencilla y clara a todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, a partir de la porción de la palabra de hoy, entonces vamos a entender que todos hemos sido llamados a mostrar la grandeza de Dios. Llamados a mostrar la grandeza de Dios. Inicia la porción de hoy en el capítulo 37, diciéndonos que al día siguiente, cuando bajaron de la montaña. Si vamos unos versículos antes de este versículo 37, vamos a mirar entonces que Jesús venía de un evento maravilloso en donde Dios Padre
mostró la honra y la gloria de Jesús, su maravillosa gloria, como lo presenta Pedro ahí en la segunda carta. Venía entonces del evento de la transfiguración, que es donde venía Jesús y sus discípulos, solo 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Y este evento es bastante parecido a la experiencia durante el bautismo de Jesús. Recordemos que allá también se escuchó una voz del cielo y básicamente la misma frase y una manifestación corporal de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Este evento entonces, el de la transfiguración, le sirvió a Jesús para fortalecerse para la prueba de ese desafío final, Jerusalén y la muerte en la cruz. Y fue un aliento de parte de Dios al testificarlo como aprobado y enviar a 2 testigos, a Moisés y Elías, para animarlo en la recta final de su ministerio. También la transfiguración sirvió como instrucción y como aliento a los discípulos renuentes a considerar el sufrimiento en su propia vida y en la vida de Jesús, porque este evento también revela de alguna manera la lentitud de los discípulos a entender y aceptar lo que Jesús había dicho acerca de su muerte. Finalmente, el evento que el Señor nos regala hoy, digamos que es el cumplimiento de lo expresado por el Señor en este mismo capítulo 9, versículo 2. Pero es bien llamativo que siempre que había una manifestación sobrenatural, autenticando la persona y obra de Jesús, inmediatamente el demonio hace su aparición. Y creo que no solamente aquí a través de las Escrituras podemos encontrar esto, sino que lo podemos experimentar en nuestras propias vidas. Lo vemos a menudo y muy especialmente en personas cuando inician el caminar con Cristo, que inmediatamente este personaje hace su aparición con tentaciones, colocando dudas en la persona, también utilizando personas o situaciones atractivas en la vida de aquella persona que está iniciando la relación con Cristo, pero que alejan a la persona de esta relación. Cuando pasa algo entonces maravilloso con el Señor, no nos debe extrañar la presencia del maligno, la presencia del enemigo. Cuando regresaron del monte, al día siguiente, la multitud entonces estaba esperando y entre ellos alguien entonces clamó por ayuda. El hijo único de ese hombre estaba endemoniado y los discípulos que habían quedado, entonces podríamos hablar que de 9, porque recuerden que 3 habían subido con Jesús, no habían podido liberarlo. Y vemos aquí a un Jesús molesto. Jesús se molestó y los calificó de generación incrédula, es decir, sin fe, sin confianza y de perversa, es decir, que estaban extraviados. El maestro Jesús hizo entonces mención de su impaciencia por ellos. En este capítulo 9 hay al menos 2 menciones de la incapacidad de los discípulos para obrar las maravillas del reino de los cielos, pese a haber sido debidamente capacitados con poder y autoridad por parte de Jesús, aquí al inicio del capítulo 9. Todo ello entonces explica la reacción enérgica de Jesús. El tiempo apremiaba y los discípulos no terminaban por entender los misterios del reino. Al parecer, aparte de la fe, el conflicto de los discípulos fue su orgullo personal y sus prejuicios de poder en lugar del servicio. Y podemos ver eso en los versículos siguientes, donde ellos estaban discutiendo quién era el mayor entre ellos. ¿Por qué? Y me pregunto, y esta reflexión va para ustedes, hermanos y amigos, ¿por qué se nos dificulta tanto
pedirle al Señor, pedirle a Dios el don del servicio? Siempre estamos pidiendo dones extraordinarios y que causen de alguna manera impresión en las personas. Estamos pidiendo que el Señor nos dé el don de la sanidad, el don de lenguas, bueno, muchos otros. Pero estos dones sencillos, con dificultad, los pedimos, hermanos, al Señor. Entonces nos dice la palabra que acto seguido Jesús le pidió a este padre de familia traer al muchacho, y mientras venía, el demonio lo ataca nuevamente y Jesús lo reprendió, sanó al muchacho y se lo entregó al padre. Lucas nos narra 3 casos de sanidades, digamos, muy comunes o muy similares, tanto el hijo de este hombre, la porción de hoy, como la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Fueron hijos únicos, fueron anónimos, jóvenes, y fueron gravemente heridos. Y en los 3 casos se recalca que Jesús se los entregó a sus padres. Jesús es la palabra creadora, pero también recreadora, que se duele de las consecuencias del pecado y de las abominables obras del demonio, pero que siempre está presto ahí a devolvernos aquello que se nos violentó o que se nos ha tratado de quitar. Y Lucas resalta aquí en el versículo 43 que todos se maravillaban y se asombraban de la grandeza de Dios. Pero aquí hay algo bien importante, hay un dato importante, porque podemos ver que ya se asocian las obras realizadas por Jesús como provenientes del mismo Dios. En medio de todo el mensaje que nos da el capítulo 9 de Lucas, aparece como una especie de añadido la historia de este muchacho que nos entrega el Señor hoy. Pero hermanos y amigos, no es así. Esta historia es parte de la lección que Jesús le está entregando, le está enseñando a los discípulos, pero también es una lección para todos nosotros hoy. Los discípulos que estaban con Jesús, recordemos que venían de un éxtasis espiritual. Recordemos que no son todos los discípulos entonces los que están ahí. Bajan de ese momento tan hermoso para encontrarse entonces con los gritos de auxilio de un padre de familia que se hunde en la desesperación y se encuentra entonces con un clamor humano, con un clamor de un padre. La gente acudía a los discípulos de Jesús porque la gente creía que si andaban con él, ellos le podían ayudar, pero entonces en este caso no fue así. Entendamos esto. La humanidad entera que nos rodea, las personas que están a nuestro alrededor, creen que si tú te dices ser un seguidor de Jesús, te dices ser un cristiano, entonces vas a poder hacer las cosas que Jesús hizo. Si dices que eres un seguidor o una seguidora de Jesús, entonces, hermanos y amigos, tenemos que ser diferentes. Tenemos que llevar esperanza, tenemos que llevar sanidad, tenemos que llevar libertad a los cautivos. No puedes entonces llamarte cristiano y robar y mentir o ignorar el dolor de la gente. No. Tú y yo, hermano y amigo, estamos aquí entonces para mostrar a Jesús. Jesús se molesta con sus discípulos y les llama incrédulos y perversos, y ahí mismo dice que ya no soporta la incredulidad de ellos. Pero, ¿qué diría Jesús de ti? Ponte a pensar. De pronto, si te introduces un poco aquí en esta porción de la palabra, mira lo que está diciendo Jesús de sus discípulos de aquella época. Pero ¿qué diría Jesús de ti? Y a veces, hermanos y amigos, no nos damos cuenta que somos igual de incrédulos nosotros que los que están por fuera del cristianismo.
Nuestros actos y nuestras reacciones así lo demuestran. Olvidamos que quien hizo el compromiso con su nombre fue Dios mismo. Tú y yo no tenemos nada. ¿Qué vamos a tener nosotros? Él es el que sana. Él es quien libera. Él es quien dignifica, hermanos. Debes convencerte que el seguidor de Jesús es totalmente incapaz sin Él. El seguidor de Jesús es incapaz sin Jesús. Pero bueno, Jesús le pidió a aquel padre con dolor, a aquel padre dolido, que trajera a su hijo. Lo sanó y se lo devolvió. Cree en el Señor Jesucristo y lo demás sucederá. Ten la plena seguridad, hermano y amigo. Confía en el Señor y todo lo otro va a suceder. Pero entendamos que no es con armas humanas que este mundo va a cambiar. Es con mostrar la grandeza de Dios como lo hizo Jesús. Entonces, hermano y amigo, que tu vida muestre la grandeza de Dios. Que tus actos muestren la grandeza de Dios. Que tus sueños muestren la grandeza de Dios. Que todo lo que hagas muestre la grandeza de Dios. Y este padre de familia esperaba que los discípulos sanaran a su hijo. ¿Te has puesto a pensar qué esperan las personas de ti? ¿Qué esperan las personas de ti como creyente? Y creo que las personas, lo mínimo que esperan de ti es que seas amable, que seas respetuoso, que seas servidor, que inspires confianza, que seas una persona responsable, que seas cumplido, que tu actuar sea consecuente con lo que hablas, que muestres un verdadero cambio en tu vida, que realmente muestres que Cristo te ha cambiado. Creo que es lo mínimo que las personas a nuestro alrededor esperan de nosotros. Y en el caso de Jesús, Jesús esperaba que sus discípulos sirvieran a la necesidad de este Padre y que cumplieran la misión que les encomendó, dándoles poder y autoridad. Pero piensa también que espera Jesús de ti. Y con palabras del mismo texto de hoy, de la misma porción de hoy, convéncete que Jesús espera de ti, en primer lugar, que no seas incrédulo, es decir, que tengas fe, que tengas plena confianza en Él. Que no seas perverso, es decir, que no te extravíes, que no estés haciendo por ahí lo incorrecto o lo malo, lo que le desagrada al Señor. Pero, ¿sabes algo, hermano y amigo? Por sobre todo, Jesús espera que tú muestres la grandeza de Dios. Eso es lo que espera Jesús de ti, que muestres la grandeza de Dios. Yo te pregunto, ¿lo haces? ¿Qué estás haciendo para mostrar que nuestro Dios es grande y maravilloso? ¿Qué estás haciendo por mostrar el Rey del reino y su grandeza y su majestuosidad? ¿Qué haces? Te animo entonces para que a partir de hoy pienses entonces en estos dos interrogantes. ¿Qué esperan las personas a tu alrededor de ti? Pero, ¿qué espera también Jesús de ti? Y ya sabes lo que el Señor espera de ti. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, honor y gloria.
Gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy. Gracias, Señor, por entregarnos con esta claridad, Señor, que estamos en un mundo rodeado de personas y muchas de ellas, al vernos seguidores tuyos, Señor, esperan algunas cosas de nosotros. Pero tú también, soberano Creador y Salvador nuestro, esperas algunas cosas de nosotros. Te pedimos, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo mantengas nuestra fe viva, nuestra confianza total en ti, Señor. Que no nos extraviemos, pero especialmente en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a mostrar tu grandeza, soberano Creador, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, les envío un fuerte abrazo. Que el Señor los bendiga.